no seas como el Chocas y empieza One Piece de una vez. ¿Qué pasa? Que te meto una hostia. Porque sí, son más de 1000 capítulos, pero te prometo que no tardarías tanto en ponerte al día como tú te crees. Muy buenas, Nakama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí de Josepe10 y a partir de ahora soy tu capitán, lo siento mucho. Hoy he estado todo el día haciendo números solo para decirte cuánto tardarías en ponerte al día en One Piece, tanto en el anime como en el manga, como One Piece, como lo que sea. Así que toma nota, que empezamos. Va a ser fácil, sencillo y para toda la familia. ¿Cuánto tardarías en ponerte al día con el anime de One Piece? A día de hoy, 14 de octubre de 2025 que estoy grabando este vídeo, One Piece tiene la friolera de 1145 episodios emitidos ahora mismo. Pero claro, no todos duran lo mismo y hay que quitar openings, endings, los resúmenes, bla 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 bla. Hablamos de que es una media de 20 minutos por capítulo, aproximadamente. Y ahora vienen las matemáticas. Viendo un episodio al día de One Piece, tardarías 3 años, 1 mes y 20 días en ponerte al día. Pero en cambio, si dedicas 1 hora y 20, 1 hora y media cada día, o sea, ves 4 episodios al día, tardarías 9 meses y 17 días en ponerte al día con el anime. O sea, en menos de 10 meses podrías estar al día con el anime de One Piece. Y Josepe, ¿dónde puedo verlo? Pues depende de dónde seas. Si eres de Latinoamérica, podrás ver en Crunchyroll y en Prime Video, y tenéis la suerte de que en Netflix están colgando el nuevo doblaje en español, donde han llegado ya hasta Thriller Bark. En España lo podemos ver en Crunchyroll, y además los nuevos episodios desde el arco de Egghead los podemos ver desde Netflix y Anime-Box. Si lo queréis ver en castellano, siento deciros que es muy difícil verlo, solo lo tenemos disponible en directo en Pluto TV, y como ya sabéis, solo lo tenemos hasta el capítulo 263, de momento. Y si lo quieres en catalán, lo tienes en la plataforma SX3, donde ahora mismo están ya por Thriller Bark. Ya sabemos que el doblaje en catalán llegó hasta el time skip. Y sí, ya sé que hay páginas pirata como Anime, FLV, etcétera, etcétera. Pero vamos, que si puedes, págalo legalmente y así al menos lo ves en buena calidad y apoyas un poquito que sigan haciendo esto y salgan más plataformas que quieran One Piece. Ahora, si eres de los que dicen, Josepe, aún así tiene muchos episodios, voy a tardar la vida. Tranquilo, porque existe One Piece, un proyecto hecho por fans que reedita el anime eliminando cualquier tipo de relleno. Para que lo tengáis en cuenta, más o menos de los 975 capítulos hasta llegar al final de Wano, lo han reducido tan solo a 462 episodios. O sea, es una burrada pensando que realmente el anime de One Piece tan solo tiene como 115, 114 episodios de relleno y algunos son recapitulaciones. O sea, por proporción realmente no tiene casi nada de relleno. Pero de ahí tendrás que verlo normal hasta el 1145. Así que me he dedicado a hacer las cuentas y esas matemáticas que me han fundido un poco el cerebro. Por lo que si ves un episodio al día de One Piece junto con los episodios que faltan del anime, tardarías 1 año, 8 meses y 27 días para ponerte al día con el anime de One Piece. Pero cuidado, porque si vieras 4 episodios al día, estamos hablando que en 5 meses y 8 días te pondrías al día con el anime de One Piece. O sea, casi en 5 meses te pondrías al día con todo, es increíble. ¿Recomiendo One Piece? Pues sí, pero con matices. Para explicarme mejor, One Piece realmente es un gran trabajo que ha hecho un grupo de fans intentando hacer que cada episodio de anime sea 1 a 1 con el capítulo del manga correspondiente, e incluso muchas veces ha mejorado el producto original, aprovechando que ya sabíamos cómo eran, por ejemplo, ciertos diseños de personajes como el de Riley o Marco en flashbacks, que en el anime al principio eran que no sabíamos ni quiénes eran, y ahora pues ellos lo han hecho muy bien. Entonces sí que es verdad que es un producto muy cuidado, pero es que creo que al final sí que te pierdes un poco de la esencia de One Piece, de su auténtica magia. O sea, es perfecto para la gente que quiera entrar en el mundo de One Piece sin invertir tanto tiempo, pero es que igualmente yo recomiendo que lo veáis normal, que os traguéis los openings, aunque os saltéis alguno, pero que los veáis porque son increíbles, los endings y los resúmenes, sí, los resúmenes te los puedes saltar. Puedes ver todo esto en onepiece.net, allí tenéis el Discord donde podéis acceder a todos los episodios y bueno, disfrutarlo, si queréis disfrutarlo de esta manera. Mientras veas One Piece, yo estoy contento. Ahora bien, por favor, no te saltes el opening 5, que es mi favorito, Kokoro no Chizu. Dime cuál es el tuyo en comentarios y aprovechas y le das un like, que sé que no lo has dado. El manga de One Piece. Vale, Josepe, pero yo prefiero leerlo en manga, que dicen que es mucho mejor y prefiero leerlo por las noches y olerlo, que huele súper bien.
Pues que sepas que actualmente hay 1162 capítulos del manga de One Piece, una auténtica barbaridad. Y si más o menos contamos que tardas 10 minutos en leer un solo capítulo porque prefieres leerlo tranquilamente, fijarte en los detalles, volver a releerlo y tal y cual, pues salen estas cuentas. Leyendo un capítulo al día, tardarías 3 años, 2 meses y 7 días en ponerte al día con el manga de One Piece, que es muchísimo tiempo. Pero cuidado, porque si lees 6 capítulos al día, o sea, medio tomo como este, tardarías solamente 6 meses y 14 días en ponerte al día con el manga de One Piece, que me parece espectacular, porque además yo me leo uno de estos en un momento. O sea, y no te engañes, o sea, no puedes leer la mitad, te lo vas a leer entero, por lo que vas a estar al día en 3 meses. ¿Qué son 3 meses al lado de una eternidad? ¿Dónde poder leer el manga de One Piece? Tienes la versión en físico que nos publica Planeta y tienes 111 tomos, y además ahora las nuevas versiones 3 en 1 que aún se resume mucho más, y además vienen incluidos los SBS de cada tomo, o sea, las preguntas que le hace la gente a Chiro Oda y da unos datos. Y luego de manera digital tenéis la manera oficial, que es Manga Plus, pero realmente es una basura porque solo tiene los 3 primeros y los 3 últimos, o sea que cuando sale el de la semana siguiente, desaparece. Y digamos que las traducciones no están muy bien. Pero bueno, si quieres disfrutarlo, si quieres empezar el manga de One Piece, te he preparado un pequeño regalo. Te dejo en la descripción un enlace a un drive donde podrás acceder a todos los capítulos del manga de One Piece a color, en Full HD y en castellano. Y sí, creo que llega hasta Whole Cake, pero bueno, de ahí ya vuelas. De nada, esto lo hago gratis simplemente para que empieces a ver One Piece. O sea, este enlace pásaselo a quien quiera, simplemente es para que lo disfrutéis. A cambio, suscríbete, que es gratis. Joder, encima que te hago esto. Bueno, y es que si aún te parece mucho tiempo, prepárate porque pronto, espero que pronto, se viene The One Piece, el remake o remaster oficial del anime hecho por Netflix de la mano de Wit Studio, el estudio de animación de las primeras temporadas de Attack on Titan y Spy por Family, donde han prometido que será más corto, más ligero y empezarán desde cero. Y promete una animación ¡buf! Así que cuando te venga alguien y te diga, no, es que One Piece es muy largo, le podrás decir, pues empieza de One Piece. Ya no hay excusas. Así que no seas como el Chocas, deja de ponerte excusas y empieza ya One Piece. Y es que quien habla mal de One Piece es porque realmente nunca la ha visto. Además, espabila, porque te prometo que cuando se sepa qué es el One Piece, ya nada va a ser lo mismo. Te vas a comer ese spoiler seguro. O sea, vas a saberlo porque va a salir en las noticias. Porque tu madre va a coger un WhatsApp y te va a decir, cariño, mira, el One Piece es esto, ¿verdad? Porque va a ser un acontecimiento global y toda aquella gente que empiece One Piece después de saber qué es el One Piece habrá perdido la magia. Pásale este vídeo a tu colega que sigue dudando si ver One Piece o no. Y recuerda que todos los domingos a las 6 de la tarde tenéis mi reacción a los últimos capítulos del manga subidos aquí a YouTube. Espero haberte ayudado y que pronto seas otro Nakama de esta tripulación. Hasta el próximo vídeo, Nakama.